Vamos a conversar, vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro, una revista de actualidad sobre temas del desarrollo rural, auspiciado por el Colegio Agropecuario y producido por el ingeniero Juan Carlos Corrales y el profesor Keylor Gutiérrez. Vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro. Muy buenos días, tengan ustedes que nos acompañan en un programa más de Conversando desde el Agro, desde su Colegio Agropecuario de San Carlos y por esta su emisora Radio Santa Clara. Hoy de verdad que tenemos el honor de tener con nosotros a nuestro profesor de matemática, Cristian Ortega, además egresado de nuestra institución, y viene a apoyar, no solo vamos a hablar muchas cositas muy interesantes sobre la matemática y la importancia, sino que también viene a integrar todo el cuerpo docente de nuestra institución. Bienvenido, Cristian, a su programa. Muchísimas gracias, Juanca, por la invitación y por el espacio. Me parece muy importante en realidad compartir un poco de la educación matemática, que a veces no hay tanto espacio para hablar de eso, ¿verdad? Entonces, pues sí, compartir un poco de la experiencia y hablar sobre la matemática. Claro que sí. Cristian, y para nosotros no es extraño que nuestros egresados, una vez de que llegan a la universidad, se abre un abanico de posibilidades de estudio, ¿verdad? Algunos empiezan en ciencias agropecuarias, terminan en derecho, en administración, en medicina, en la docencia también tenemos muchos, algunos por la vida religiosa. O sea, ¿cómo fue esa transición? Bueno, de estudiar acá durante todo un periodo y bueno, llegó el día en que había que tomar una decisión universitaria, una carrera docente, en tu caso, una carrera docente. Sí, la decisión siempre es muy importante, ¿verdad? Y siempre en esa etapa de la vida, uno siempre tiene como muchas dudas y demás, pero bueno, en mi caso, bueno, yo soy egresado y salí de turismo rural, que no tiene nada que ver con matemáticas, ¿verdad? En principio, pero siempre me interesó mucho la docencia. Y en particular la matemática siempre me ha parecido una de esas ciencias muy interesantes, muy curiosas en cierta forma, ¿verdad? Tienen tantas particularidades y es bastante distinta, diría yo, a todas las otras. Creo que es una rama un poco apartada en cierta forma y que, no sé, siempre me llamó la atención en el colegio y demás, en las clases de matemática. Yo siempre era ese que estaba ahí preguntando a la profe, intentando buscar un poquito más. Siempre tuve esa chispita extra, digamos, al menos en el campo de las matemáticas. Y entonces, gracias a esa curiosidad, por ahí terminé estudiando enseñanza de la matemática y terminé sacando mi título en enseñanza de la matemática. Siempre uno, y estoy seguro que tus orientadoras y las orientadoras vocacionales, tanto acá en el colegio y en las universidades, nos dicen, hay que buscar esas habilidades y destrezas que tenemos innatas, lo que traemos, y ver cómo los perfeccionamos en algo que nos guste o nos apasione hacer. Bueno, tal vez en turismo tenías esa habilidad para relacionarse con otras personas, pero adicionalmente en el área académica veías que tenías esa otra habilidad con el tema de las matemáticas. Sí, claro, el asunto de estar compartiendo ese conocimiento con los demás siempre me ha encantado, y en turismo en un principio yo quería dedicarme de hecho a ser guía turístico, y esa parte de enseñarle a los demás eso que ellos desconocen, ¿verdad? Ese compartir ese conocimiento siempre me ha encantado. Entonces también por ahí quizás esa habilidad se transpuso en este caso a la docencia de matemáticas, ¿verdad? En lugar de enseñar sobre nuestro país, sobre naturaleza, animales, etcétera, pues al final me decanté por enseñar ya no eso, sino en este caso la parte académica de las matemáticas. Podríamos ir buscando, porque cuando uno tiene un buen guía turístico, como que uno siente que lo enseña a uno a descubrir cosas. Uno dice, ya pasé por una montaña, pero este guía logró que yo descubriera algo que antes no había visto. Podría ser un buen docente de matemáticas quien ayude a descubrir la importancia de las matemáticas en nuestras vidas. Claro, sin duda. Creo que gran parte de esa labor como docente, esa responsabilidad como docente es mostrarle a los estudiantes, ¿verdad?, la importancia de las matemáticas, que a veces creemos que están como muy abstractas, como muy aparte de nuestra cotidianidad, cuando en realidad no lo es, ¿verdad? No, están más inmersas en nuestros contextos de lo que muchas veces uno cree en realidad. Y los estudiantes
suele suceder que lo ven como algo muy aparte, y parte de esa labor docente es acercar esa matemática a la cotidianidad, que los estudiantes vean la importancia que hay en nuestras vidas actualmente con la tecnología y demás, análisis de datos, todo ese asunto que está tan en boga últimamente. Pues ahí dentro hay mucha matemática, ¿verdad? Y a veces los estudiantes no se percatan de eso, y es importante que ellos se den cuenta de la importancia y cómo se pueden utilizar en en diferentes contextos, porque están ahí. Están ahí y han estado toda la vida ahí. Yo siento que más bien históricamente tal vez el proceso educativo en el pasado separaba cada materia. Esto está en matemáticas, esto está en ciencias, aquello está en historia, pero hoy más bien se habla de STEM, de todo reunido. Sin embargo, cuando yo veo que la tecnología, que la ciencia, que la electrónica, que la economía, sí, todo claro, lo que lo liga siempre va a ser matemática. La matemática para la economía y para la estadística, matemática para la programación, matemática para la ciencia, los cálculos. Hasta en la propia agropecuaria, no puedes poner cierto medicamento, digamos, o pasarte la dosis, algo tan sencillo como averiguar cuál es la dosis correcta, digamos, para un animal, por ejemplo, o para un cultivo, digamos, para cierta cantidad. Ahí ya hay un poquito de matemática de por medio. Si te pasas, puedes más bien perjudicar al animal, o en este caso el cultivo, por ejemplo, ¿verdad? Tenés que tener cuidado con eso, y ahí, en ese cálculo tan pequeño a veces de ciertas dosis o demás, ahí ya hay matemática, ¿verdad? Me hiciste acordar ahora en los tiempos cuando todavía no habían aplicaciones para hacer un balance de ración o una dieta para ganado. Nosotros utilizábamos ecuaciones algebraicas, ¿no? Para determinar cuánto maíz, cuánta soya, sí. O sea, siempre va a estar presente. ¿Cómo transformar en la educación que damos en nuestro colegio con los chicos? Porque el primero a la materia le ha costado dos cosas. Uno, romper ese mito de que la matemática es difícil y que no todos pueden. Eso es un mito sí, totalmente, y ahí hay que trabajar con un nuevo paradigma. Bien, la matemática es para todos. Y lo otro, cómo integrar que el estudiante vea en la cotidianidad el uso de la matemática. Sí, vamos a ver, este paradigma en realidad es muy complicado, ya está muy instaurado en la sociedad, y a veces los chiquillos no hacen ningún intento, sino que ya de una vez van con esa negativa. Es como, para mí es muy un poco a veces hasta triste ver que el chiquillo ni siquiera lo ha intentado. Correcto. Y a veces uno le da un pequeño empujoncito y ya empieza a trabajar el problema, y ya se da cuenta de que sí, es muy fácil. En realidad a veces ocupan ese empujoncito, pero ya desde antes de empezar la clase, desde antes de ver la materia en cuestión, ya van con esa negativa, ¿verdad? Y hay que romper eso y hacerles entender que simplemente es una materia más como cualquier otra, que no debería tener ninguna dificultad extra, sino que simplemente es una materia más que hay que estudiar, y que vamos a estudiar y vamos a hacer las prácticas y vamos a ir avanzando poco a poco, y a veces cuesta. Es un paradigma que está muy instaurado ya en la sociedad en general, y lo cultivamos a veces erróneamente hasta los padres, ¿verdad? Papito, usted mejor eso no lo estudie porque a usted le cuesta la matemática. Sí, o a veces los papás como que tienen una cierta con matemáticas, ¿verdad? En matemáticas salirme bien, ¿verdad? Más bien ya el chiquito ya estaba asustado al pobre también, ¿verdad? Claro. Antes de... Si ya hay una presión ya extra, ¿verdad? Por ser matemáticas, por ejemplo. Sí. Al ponerlo de referente, hacen que el cerebro también piense, si ese es el referente, ahí tengo que tener cuidado y ahí hay peligro. Y ya más bien hay una presión extra para el chiquillo y más bien más estrés, ¿verdad? Entonces, sí ha sido un paradigma que ha sido complicado de romper, y bueno, estamos trabajando en eso, ¿verdad? Hacerle entender al estudiante de que sí se puede, que todos pueden, ¿verdad? Hemos venido en el Colegio Agropecuario trabajando mucho en el Departamento de Matemática, y para el 2026 yo creo que todos tenemos expectativas y metas muy importantes, no solo de la participación en eventos que tengan que ver con la matemática ni todo eso, sino porque hoy la educación y la vida en general avanza muy rápido, y la matemática es fundamental en todo esto. Quiero detenerme un momento porque para poder hablar del Congreso tenemos que hablar primero de tu proyecto de investigación para graduarte en la universidad. El otro gran tema que nos apasiona en el Colegio Agropecuario siempre va a ser la diversidad con inclusión, la oportunidad para que todos tengamos acceso a las cosas que tenemos, ¿verdad? Claro. Y un grupo muy importante que requiere acceso
y literalmente acceso es la persona invidente, ¿verdad? Sí. Porque tiene toda la capacidad cognitiva, toda la capacidad emocional para desarrollarlo, pero lo que requiere simplemente es acceso. ¿Cómo inicia ese proyecto formidable que ustedes tuvieron en la universidad? Bueno, sí, bueno, tanto mi persona como, bueno, mi compañero en este caso, Steven Rodríguez, estamos estudiando en la Universidad de Costa Rica, enseñanza de la matemática, y dentro de la universidad hay un proyecto de la parte de las bibliotecas y demás que le ayuda a los estudiantes a, con ceguera en este caso, a como un refuerzo, ¿sí? Entonces, nosotros como estudiantes podemos brindarle ese refuerzo a los estudiantes, así nosotros practicamos, ¿verdad?, nuestra labor docente y ellos reciben la ayuda, ¿verdad?, en los diferentes cursos de cálculo y demás, en los inicios, digamos, de los cursos de matemáticas que dan en la universidad. Entonces, dentro de estas ayudas, ¿verdad?, un estudiante ciego vino a nuestras clases. Y entre los primeros cursos hay una temática que es el análisis de gráficas de funciones. Y el análisis de gráficas, usualmente, como se suele brindar la materia, es usted le da al estudiante la gráfica y a partir del dibujito en cuestión, se hacen distintos análisis de diferentes elementos, ¿verdad? Y ahora nos queda la pregunta, ¿cómo hacemos para enseñarle gráficas a este muchacho que no ve, ¿verdad? Porque ¿cómo podemos adaptarlo? Entonces ahí estuvimos investigando, nos dimos cuenta que no hay mucha información, no había mucha investigación respecto a eso. Contractamos con el Centro Nacional de Enseñanza Helen Keller, que es encargado, digamos, también de atender, en este caso, estudiantes de secundaria. Ellos nos dieron varias instrucciones, digamos, de cómo podíamos ayudarlo. Entonces investigamos si hay ciertos recursos que uno puede implementar, digamos, para en este caso, que son las impresoras en braille, que permiten imprimir, valga la redundancia, ¿verdad? En este caso en braille no solamente texto, sino también ciertas figuras, ¿sí? Entonces, a partir de eso fue que nosotros logramos crear esos recursos para que el estudiante tuviese acceso de forma táctil, en este caso, a las gráficas en cuestión. Ahora bien, esto simplemente fue algo como que hicimos de momento, eso fue como el tercer año de la carrera que hicimos de momento para poder ayudarle al estudiante. Y ya cuando estamos en los últimos años, que tenemos que presentar nuestra tesis, nos dimos cuenta de que este tema, al tener tan poca investigación, ya que habíamos trabajado un poco, podíamos retomarlo y hacerlo, hacerlo de una forma más formal, valga la redundancia, ya incluyéndolo dentro de nuestro tema para la tesis. Entonces estuvimos trabajando. Primeramente lo que hicimos fue indagar con estudiantes que ya hubiesen pasado por el colegio, estudiantes de universidad ciegos, de igual forma, y les preguntamos, ¿cómo vieron ustedes esto en el colegio? ¿Qué nos dijeron muchos? Eso ni siquiera lo vi en el colegio. ¿Por qué? Porque los profesores a veces no tienen las habilidades o no saben cómo poder implementar o cómo generar recursos para que el estudiante pueda tener acceso a esas gráficas, por ejemplo, a esas temáticas. Entonces el profesor muchas veces lo que hacía era pasar simplemente al estudiante. Entonces, es muy injusto porque él no está recibiendo esa formación y cuando llega a la universidad llega totalmente perdido, ¿verdad? Entonces decidimos como investigar, ver qué ellos hacían. De igual forma volvimos a ir al Centro Nacional Helen Keller para que nos pudiesen instruir un poco más. Formalizamos los recursos que ya teníamos, los generamos de una mejor manera porque los primeros que hicimos fueron un poco como primitivos, ¿verdad? Porque era nuestra primera vez. Entonces ya formalizamos, vimos cómo es el asunto también del código en braille para los números, para cierta nomenclatura matemática, que es particular, no es únicamente traducir el texto literal, digamos, a braille, sino que tiene su propio código particular. Entonces había que estudiar el código, ver cómo lo poníamos. Todo es un proceso bastante de aprendizaje en realidad. Claro. Hasta el asunto de usar las impresoras en braille, son un mundo totalmente distinto, ¿verdad? Y ya posteriormente, cuando ya creamos el material formal, lo que hicimos fue validarlo en cierta forma con estudiantes ya que estuviesen, en este caso en secundaria, que estuviesen cursando décimo grado más o menos, que es cuando se ve esa temática. Y ya lo implementamos con ellos y nos dimos cuenta de que sí tiene de que el recurso genuinamente funciona, de que los estudiantes se sienten motivados, si lo ven como algo novedoso, porque usualmente suelen trabajar con material más rudimentario. Y la ventaja es que al digitalizarlo, digamos, o al generar el diseño de manera digital, uno puede perfeccionarlo de forma que quede bastante justo, digamos, o que quede bastante, no sé cómo decirlo. Más exacto. Más exacto, cálculos, sí, ¿no? Exacto. Sí, porque el material rudimentario, aunque funciona, suele ser un poco, que a veces no es tan habíamos estado acostumbrados, por lo menos en lo poquito que he tenido la oportunidad
de ver el braille como lectura, como impresión, una que otra calculadora, ¿verdad? Sí, hay con los parlantes también. Parlantes, pero la parte de graficar siempre había sido un reto, ¿verdad? Sí, y que claro. ustedes vean toda la investigación que tuvieron. Hace poco tuve la oportunidad de participar en un curso de ajedrez para personas invidentes. Y completamente, ¿por qué lo digo? Porque si nos están viendo en Facebook Live, verán en cada momento a Cristian y a mí poner las manos sobre la mesa y hacer los movimientos. Y es exactamente como ellos grafican en el tablero de ajedrez, ¿verdad? Entonces, yo había estado acostumbrado a jugar ajedrez viendo, pero hasta el día que lo hice con los invidentes, me di cuenta de cuántas casillas en una diagonal, cuántas en una columna, cómo en una fila, la distribución, cómo ellos utilizan las letras de abajo, como las utilizaríamos nosotros en un eje de X, por ejemplo, y cómo utilizan los números en un X. Y fue formidable. Empecé a entender una forma diferente de jugar ajedrez. ¿Por qué lo digo en matemática? Porque no todos los chicos y las chicas, a pesar de que puedan ver, son visuales. Sí. A veces podamos tener algunas estrategias más kinestésicas que haga que una persona entienda, esto es un gráfico y aquí va un punto. Sí, de hecho, este material inclusive para algún chico que sea más kinestésico, aunque no tenga ninguna discapacidad visual en este caso, puede funcionar perfectamente, porque como usted lo menciona, esa parte de estar tocando, de acercar más las matemáticas, hacerlas tangibles básicamente, ¿verdad? Es como a veces un poco chocante para los estudiantes, porque es como mucha pizarra a veces, y a veces traerlo literalmente al 3D, digamos, a donde estamos, y poder palparlo, tocarlo, es una experiencia también interesante, en realidad. De eso podríamos hablar de tal vez otra investigación de cómo implementar la forma kinestésica, ¿verdad? Pero sí, muy interesante. Es que la experiencia educativa ha sido hermosísima siempre a lo largo de los años, pero pasar de un ejercicio simplemente en una hoja de papel con un lapicero a hoy cuando nos hablan de la enseñanza de la matemática con medios tecnológicos, pero resulta que lo que estamos transmitiendo es nada más lo que está en un papel a una pantalla. Sí. Sigue siendo el mismo plano, diría yo, ¿verdad? Sí. ¿Qué diferencia hacían nuestras maestras anteriormente de cuando nos recortaban los cuadritos de cartulina para poder ver geometría, ¿verdad? Y uno palpaba, lo que acabas de decir. Yo palpaba un triángulo. Tal vez eso, de hecho, lo hace sentir uno más cercano, inclusive, a la matemática. Es como, estoy aquí tocando este cuadro, digamos, lo puedo manipular de una forma más libre, inclusive. Ese tipo de aspectos, digamos, generan en el estudiante una cercanía mayor con la matemática, que vamos a lo anterior, digamos, al paradigma de la matemática está muy lejana, ese miedo. Eso ayuda mucho a reforzar que el estudiante se sienta más cercano a la matemática. Claro. Ok. Viene todo este proceso educativo universitario, viene una tesis, un extraordinario proyecto y te invitan y ahí de pronto alguien tiene que haber descubierto, uy, esto está muy interesante, esto está muy novedoso y te invitan al 4º Congreso de Educación de Matemática para América Central y todo el Caribe, ¿verdad? Ya es un Congreso Internacional de Matemática. ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, ha sido la experiencia más académicamente enriquecedora, diría yo, que he tenido, porque aunque anteriormente yo había participado en otros simposios y en otros congresos, de igual forma, al menos a nivel nacional, no habían tenido jamás la magnitud que tiene este. Estamos hablando de que, bueno, según lo que comentaban por ahí en el congreso, eran alrededor de 700 participantes de 29 países distintos. Entonces, la pluralidad, digamos, en todo su sentido estaba presente allí, ¿verdad? Y bueno, ha sido una experiencia muy, muy interesante ver las diferentes investigaciones de los diversos educadores, investigadores, de verdad, de otros países, ver sus contextos, ver qué es lo que hacen, traerse un poco de esa información, ¿verdad? Ha sido muy, muy enriquecedor, de verdad que ha sido muy, muy interesante, porque como digo, aunque ya había participado anteriormente, no se compara con esta participación en este congreso, en el CEMASIC. Lo realizan en República Dominicana, en Santo Domingo. Me llama muchísimo la atención porque 29 países, obviamente nosotros sacamos cuentas, Centroamérica son 6, pero el Caribe es enorme, ¿verdad? Y además me imagino otros países de Latinoamérica. Sí, claro, habían participantes de Uruguay, de Brasil también, habían participantes chilenos, españoles, portugueses. Yo diría que básicamente es que toda Latinoamérica, o sea, aunque el Congreso está centrado, se hace principalmente en la zona del Caribe y Costa Rica, o las veces que se han organizado ha sido así,
Y los participantes son de todos los países, sí, igual de bastantes países. La oportunidad que tenemos todos los profesionales de participar en un congreso siempre es extraordinaria, o sea, porque vamos a recibir información de primera mano, muy innovadora y toda la cuestión. Pero la oportunidad de ser ponente no solo es un reto adicional, sino que requiere una preparación diferente, ¿no? Sí, sin duda. O sea, al menos las veces que había participado anteriormente era antes de haber presentado mi tesis. Este es el primer congreso, digamos, que voy después de haber presentado mi tesis. Entonces ya tengo todos los datos, ya tengo todos los resultados. Entonces la información es aún más enriquecedora para este caso la persona que viene a escuchar. Y ha sido una preparación interesante, en realidad, porque también el tiempo era un poco limitado, era alrededor de 25-30 minutos, ¿verdad? Entonces también había que recortar, porque tal vez en la tesis uno se puede explayar un poquito más, porque es un poquito más de tiempo, entonces había que recortar ciertos tiempos, mejorar ahí la pronunciación, intentar no hablar con tantos costarriqueñismos que tal vez uno está acostumbrado, ¿verdad? Intentar ser un poco más neutral, por ejemplo, en ciertos términos y demás. Además de que es una de las características que tenemos en Latinoamérica, incluso dentro del mismo español, las diferentes jergas, pero adicionalmente hay que sumar francés, inglés y portugués, básicamente. Sí, las variaciones son bastante, sí. Inclusive dentro del mismo contexto costarricense es español, pero no es el mismo español, ¿verdad? No son las mismas, no es la misma jerga. Pero sí, intentar hablar de la forma más neutral, porque por ejemplo, yo fui a ver una exposición que era en portugués, que era un profesor de Brasil, que era en portugués la presentación, y claramente uno pierde cierta información, porque hay un asunto de lenguaje. Pero yo sí sentía que la persona ponente estaba intentando ser lo más claro, digamos, o hablarlo más despacio, con la menor cantidad como tal vez de tecnicismos, para que la mayoría de gente pueda entender, porque no todos hablábamos portugués ahí. La grandísima ventaja, y aquí sigue siendo otra oportunidad de la matemática, es que es tan universal, ¿no? O sea, porque al final el ejercicio visual nos permite a nosotros decir, ya sé de lo que están haciendo. Yo, por ejemplo, recuerdo haber, inclusive en la universidad, haber estudiado con libros en francés, sin ninguna idea de francés, pero las ideas están ahí, ¿verdad? Ok, dijiste que cuando estabas haciendo tu proyecto de investigación, te fue muy difícil encontrar información, pero esa es la otra ventaja de los congresos. Eso es una reunión de muchos investigadores, y puede ser que en otros países se te acercó algún investigador y diciendo, en mi país estamos haciendo un esfuerzo paralelo muy similar. ¿Pudiste encontrar algo? Curiosamente encontramos unas ponentes que eran de Costa Rica, pero estaban estudiando en Puerto Rico. Que ellos también estaban trabajando, pero en este caso eran gráficos estadísticos, y lo trabajaban de una forma muy interesante, y eso me llamó mucho la atención. Los gráficos estadísticos y gráficos de funciones son parecidos, pero son cosas muy distintas. Claro. Y ellas lo trabajaron con sonido. Ellos lo que hacían es que tenían un programa, y este programa lo que hacía era leer las gráficas estas estadísticas, y entre más alto iba la gráfica, el sonido iba más agudo. Entonces era muy interesante ver cómo estamos abarcando una temática que es parecida, entre comillas, a una población, yo diría al mismo tipo de población, pero el trabajo era totalmente distinto. Nuestro trabajo era 100% táctil y el de ellas era 100% auditivo. Entonces nos pareció muy interesante cómo dentro de las temáticas similares estamos abarcando de formas muy distintas, y eso también abre la mente, ¿verdad? A que uno usualmente piensa en la ceguera con relacionarlo con la parte táctil, ¿verdad? Y la parte auditiva también forma un papel importante, y se puede también abarcar por ahí, ¿verdad? Demasiado loco, porque digamos, ahorita me acabo de imaginar una campana Gauss y escuchar el sonido, por ejemplo, subiendo muy agudo y luego bajando, ¿no? O sea, por ejemplo, sí. Claro, para una persona invidente, interpretar una campana Gauss en una distribución estadística sería genial verlo así. Esto te lo encontraste, mucha innovación. La matemática, increíblemente, aunque hay cosas que se están descubriendo día con día, pero la matemática ya está ahí. Ahora lo que varían son las herramientas de aprendizaje. ¿Cómo va ese uso de inteligencia artificial, por supuesto,
pero sobre todo, ¿cuál es la tendencia de la enseñanza en la matemática? Sí, sin duda la inteligencia artificial es la que está en boga. O sea, de hecho me llamó la atención que cuando estamos escribiendo el proyecto dentro de la página web, como le ponen varias clasificaciones, como que su proyecto está relacionado más y como cierta cantidad de temáticas. Y una de las temáticas era inteligencia artificial. Y en la mayoría de títulos de las ponencias que se presentaban estaba la IA ahí relacionada, así. De lo que puedo mencionar, o sea, sin fin, digamos, de cómo integrar la IA dentro de diferentes programas matemáticos, como GeoGebra, por ejemplo, bueno, en general dentro de la clase de matemática. Lo que me llamó mucho la atención era una ponente argentina, ahorita no recuerdo el nombre, que ella hacía un uso de GeoGebra junto con la inteligencia artificial, una estrategia, y ella, lo que me quedó muy marcado, digamos, es que no hay que tener miedo a la inteligencia artificial, hay que entender que la inteligencia artificial es el pincel y nosotros somos el artista, ¿verdad? Entonces es esa herramienta a utilizar y que está para eso, ¿verdad? Para utilizarla y para mejorar la calidad de las clases. Me encantó la analogía que usaste porque hace un tiempo tuve una amiga que es pintora y yo le decía, siempre el cerebro humano seguirá siempre el que maneje todo esto, ¿no? Y nuestro cerebro sigue siendo mitad racional, mitad creativo, ¿verdad? Entonces yo decía, cuando estás pintando, pintas muy bien porque sos muy creativa o porque conoces muy bien la técnica. Y pasa igual que en la matemática, ¿no? O sea, en la matemática puedo conocer muy bien la técnica, la forma en que se hace, pero necesito esa parte de resolución de problemas, que creo que es lo que piden hoy casi todas las empresas, las profesiones. O sea, ¿cómo lograr que el estudiante entienda que el fin último es la resolución de los problemas? Sí, a veces el estudiante, bueno, uno siempre muestra, ¿verdad?, una forma de resolución, pero en la matemática nunca hay una única forma de resolución, sino que pueden haber muchas vías alternas. Yo mismo le digo a los estudiantes, esta es la forma que les voy a enseñar, así, esa. Y a veces vienen estudiantes con formas distintas. Y está bien, o sea, es correcto, aunque quizás no la forma, tal vez se lo entendió de otra manera, lo interpretó de otra manera, lo manipuló de otra manera y llegó al resultado. Está muy bien, pero inclusive a mí lo que más me interesa es esa creatividad que hay de fondo, digamos, en la forma de resolución, de entender los problemas. Y eso es muy, muy importante en los tiempos que corren hoy en día. Las grandes empresas lo ocupan es gente que sepa solucionar problemas, ¿verdad? Y una de las habilidades que la matemática insta o que fomenta a los estudiantes es esa parte creativa, esa resolución de problemas, que se puede, o sea, se hace dentro de un formato matemático, pero al que al mismo tiempo se está extrapolando, o que se puede extrapolar a la cotidianidad. El pensar matemáticamente es saber resolver problemas de la cotidianidad, ¿verdad? Claro, porque, perdón que me remonte a mi escuela, y dirían los escuchas, hace mucho tiempo, pero uno pasaba por aquel problema nada más de, tengo tantas naranjas y se comía. No, pero ¿cómo crece esto, verdad? Porque mira que en el tema de que hablábamos ahora de la parte de darle acceso a la persona invidente, ustedes como profesionales siempre pensaron en algo gráfico, táctil, y había otro profesional tratando de resolver el mismo problema con la parte auditiva. Entonces debe buscarse esta diversidad también en los estudiantes, porque de nada me sirve, y recuerdo en algún momento ver en algún examen, responda el examen de acuerdo a lo visto en clase. Eso limita el pensamiento creativo de un estudiante, ¿no? Hoy el conocimiento es sumamente amplio y ellos lo que tienen que aprender es a utilizar ese conocimiento en la resolución de problemas. Nos queda un reto. Siempre los congresos hacen sus foros. Yo siempre he dicho que es más enriquecedor el ratito que está uno en el café y toda la cosa, porque ahí es donde hace uno los contactos. Me imagino que conociste gente interesantísima, hoy tenés contactos para posibles proyectos de investigación, pero así muy rápido ya para terminar, ¿cuáles son los grandes retos que podrías evidenciar en la matemática a futuro e incluso para nuestra institución como tal? Al menos a nivel latinoamericano, que creo que se centraba, hacía mucho hincapié en el currículum. Cómo modificar el currículum para los tiempos modernos. Hay que modernizar los currículums de los diferentes países y adaptarlo a lo que se está viendo actualmente, que como usted lo mencionaba anteriormente, se está yendo muy rápido. Y la educación y en general los currículums deberían de adaptarse. Entonces hablaban, o sea, el cierre de la conferencia, la conferencia final, ella refería, por ejemplo, a PISA, a PISA, y cómo hay que a veces también tener un poco de cuidado con lo que pide PISA. Si genuinamente estamos participando en PISA
porque necesitamos ese reconocimiento en ese ranking, o si genuinamente esas habilidades que pide PISA son las que estamos necesitando para nuestra institución, ¿verdad? Entonces hacer un poquito esa reflexión respecto a los currículos mayormente y a adaptarse a los tiempos modernos para que los estudiantes puedan tener más acercamiento, ¿verdad? con la matemática. Y hubiéramos ocupado otro programa para hablar de pruebas PISA, nada más, porque nos quedan como 2 minutos. Hay que tener cuidado que no se convierta en una camisa de fuerza, ¿no? Claro. Porque entonces es como que me dijeran, si cumples con estos requisitos, estás bien. Está bien, son un estándar bastante bueno y muy alto, pero si lo limito, no me permite crecer en otros campos que tal vez la sociedad y el mundo está requiriendo. Sí, claro, sí, sin duda, o sea, es esa reflexión crítica, ¿verdad? También de saber qué es lo que estoy haciendo como docente y saber si esto que genuinamente estoy impartiendo a los estudiantes les va a funcionar para su vida, ¿verdad? Que es lo que debe ser el fin, ¿verdad? De la educación, pues. Gracias a Dios, extraoficialmente a veces el ministerio, y es una bendición, no nos limita en eso, nos dice, bueno, ustedes son privados, tenemos que dar lo que da el programa, pero tenemos la oportunidad de dar mucho más y eso siempre será un reto para nuestra institución, ¿verdad? Irnos adaptando a lo que nuestra sociedad y nuestro mundo en este entorno necesita y sobre todo en la formación de nuestros chicos. Cristian, muchísimas gracias, un programazo lindísimo, lo he disfrutado un montón, a mí me apasionan las matemáticas y obviamente sé de la importancia que eso tiene, y a ustedes que nos acompañan en su programa, les prometo muy pronto tener más programas STEM. Vamos a hablar de ciencia, de tecnología, más matemática, porque en realidad el mundo está evolucionando y cada día necesita más espiritualidad, más hermandad y más armonía. Muchísimas gracias por acompañarnos en su programa, conversando desde el agro, desde su colegio agropecuario y por su emisora Radio Santa Clara. Que Dios los bendiga siempre. Vamos a conversar, vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro, una revista de actualidad sobre temas del desarrollo rural, auspiciado por el Colegio Agropecuario y producido por el ingeniero Juan Carlos Corrales y el profesor Keylor Gutiérrez. Vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro.